Hola, mi nombre es Liz Karime Anarita Chaparro del programa Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. En esta ocasión, en la materia Práctica Pedagógica 5, vamos a realizar la planeación de una clase. Para esto vamos a explicar la estructura que tiene la clase. Primero, la introducción, en la cual realizaremos una exploración de presaberes. También tenemos que tener en cuenta dos objetivos muy importantes. El primero de estos objetivos es comprender la importancia de las tradiciones orales. El segundo sería comprender el significado que tiene el mito en la cultura. El estándar que vamos a trabajar en el grado sexto es acerca de reconocer esa tradición oral como una fuente de la conformación y el desarrollo de la cultura. También vamos a trabajar con otro estándar muy importante, que es acerca de interpretar y clasificar textos provenientes de las tradiciones orales, tales como coplas, leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes. En este caso, pues vamos a trabajar la temática del mito. Para lo que es el DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje, vamos pues a leer producciones literarias, tanto locales, a nivel regional, nacional y universales. Acá pues van a ser las diferentes clases de mito. Debemos tener en cuenta las siguientes instrucciones para desarrollar la guía de aprendizaje. Primero, tenemos que leer detalladamente la guía. Segundo, debemos atender y comprender las orientaciones dadas. Tercero, tenemos que participar en clase. La cuarta de ellas es solucionar la guía, ya sea por medio virtual o por un medio físico. Y la quinta es enviar por medio del correo institucional la guía resuelta. Bueno, en la introducción tenemos aquí dos imágenes, la imagen del sol y la imagen de la luna. Vamos a observar estas imágenes y escribir en un párrafo una historia donde se trate de explicar el origen de uno de los dos. Acá ustedes pueden escoger ya sea el sol o ya sea la luna. Y mediante un párrafo van a tratar de explicar el origen en un párrafo. Acá pues van a tener en cuenta los signos de puntuación, la ortografía, y van a escribir ese párrafo, ya sea que escojan pues el sol o ya sea que escojan la luna, teniendo en cuenta pues esos saberes de los grados anteriores, ya sea que sepan pues el mito del sol o la luna, o ya que ustedes pues quieran inventarse un cuento o inventarse una narración pues del sol y la luna. Bueno, si ya terminaron, ¿quién quiere participar en esta ocasión? ¿Sí? Sí, la luna y el sol estaban casados y vivían juntos. Entonces un día la luna quiso cocinarle al sol algo, pero le cayó ceniza en la cara. Entonces salió corriendo porque no quería que el sol la viera así. Y desde entonces solamente sale en las noches. Y pues la ceniza hace que su cara se vea pálida. Muy bien. Entonces, ya que este estudiante hizo el párrafo tratando de explicar el origen del sol y la luna, vamos a hablar acerca de lo que es un mito. Para tener en cuenta qué es un mito, primero tenemos que tener las características que tiene. Primero, el mito es una narración. Entonces,
Vamos a anotar en el cuaderno que es una narración. Esta narración es proveniente de la tradición oral. Tradición oral. Después debemos tener en cuenta que son historias fantásticas. Historias fantásticas. Después que sus personajes son seres mágicos, en donde pueden ser tanto dioses o héroes. Y estos tratan de explicar el origen. Tratan de explicar el origen. Así como lo hicimos al comienzo, que ustedes trataron de explicar acá el origen del sol, o el origen de la luna, o el origen de los dos. Tenemos que en las características principales de estos tienen una introducción, así como el cuento, una introducción, un nudo y un desenlace o un final También debemos tener en cuenta que estas siempre van a explicar el origen de algo, y esta va a tener que ver con la realidad. Por ejemplo, el origen de los seres humanos, el origen del mundo. También acá los protagonistas son seres, pero no son seres comunes y corrientes, sino que van a ser seres extraordinarios. Estos seres extraordinarios son pues los protagonistas. También debemos tener en cuenta esas clases de mito. Las clases de mito son los mitos cosmogónicos. Estos mitos que son cosmogónicos tienen una característica muy importante, que es explicar la creación o el principio del mundo. Entonces aquí tenemos la creación de la madre mar y la creación de los mundos. Entonces, esta clase de mito, que es el cosmogónico, siempre va a tratar de explicar la creación o principio del mundo. Entonces vamos a hacer un dibujo del mundo. Después tenemos otra clase de mitos. ¿Qué van a ser los mitos etiológicos? Los mitos etiológicos. Esta clase de mitos etiológicos, ¿a qué van a responder? Estas es el origen de los seres y de los hechos naturales. Entonces, origen de los seres y hechos naturales. Entonces vamos a hacer un dibujo de los seres humanos.
de los hechos naturales. Entonces vamos a dibujar acá la naturaleza, ya sea un río, ya sea un bosque, cosas que tengan que ver con la naturaleza. Y estos responden a los mitos etiológicos. Ya cuando vamos a hablar de otro tipo de mito. El siguiente mito se trata acerca de los mitos teogónicos. Estos mitos teogónicos, ¿a qué van a responder? A explicar el origen de los dioses y su historia. Origen de los dioses y su historia. Y acá vamos a dibujar con un dios. Vamos a dibujar un dios. Después tenemos otro tipo de mitos, que es los antropogónicos. Mitos antropogónicos. Aquí estos mitos antropogónicos que van a tratar de explicar el origen. Siempre los mitos va a ser hacia el origen. Aquí explica el origen del hombre y la humanidad. Del hombre y de la humanidad. Este puede ser un ejemplo muy común, el mito de la creación de los mayas. Entonces, acá tenemos que el hombre y la humanidad. Entonces vamos a hacer un dibujo acá de los seres humanos. Entonces vamos a hacer un repaso de estas clases de mitos. Vamos a hacer un repaso en general. Entonces aquí, en este repaso, debemos tener en cuenta que el mito siempre va a ser de tradición oral. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa de generación en generación. Va a ser una narración. Va a contar el origen de algo. El mito son historias de dioses, de héroes. Después tenemos las características. El mito va a ser como un cuento, va a tener su introducción, va a tener su nudo, su desenlace y su final. Va a contar con seres extraordinarios. ¿Cuáles son las clases de mito? Tenemos los mitos cosmogónicos. Este va a explicar la creación o el principio del mundo. Tenemos los mitos antropogónicos, que van a explicar el origen del hombre y de la humanidad. Después tenemos los mitos etiológicos, que van a explicar el origen de los seres y hechos naturales. Después, los mitos teogónicos. Estos mitos teogónicos van a explicar el origen de los dioses y su historia. Profesora, entonces el mito que cree hace parte de los mitos etiogónicos, porque explica el origen de la luna y del sol. Sí, muy bien, hace parte de este clase de mito, que es el mito etiológico. Acá va a explicar el origen de los seres y
de los hechos naturales. Acá como el sol o la luna. Entonces vamos a hacer el dibujito del sol y de la luna. Ya. Bueno, para la siguiente actividad van a ingresar al link que les mandé por WhatsApp. En este link se encuentra el video sobre el mito de la diosa Bachué. Van a responder las siguientes preguntas. ¿A qué da respuesta? ¿A qué da respuesta el mito de la diosa Bachué? La segunda pregunta es: ¿qué evidencias sobre seres sobrenaturales, dioses o héroes? La tercera: ¿consideras que el mito de la diosa Bachué es una historia fácil o una historia difícil de entender? Y aquí vamos a decir el por qué. ¿Por qué es fácil entenderla o por qué se nos hace difícil entenderla? En la otra pregunta, ¿crees que las narraciones míticas aportan a la construcción tanto social y cultural de una región y por qué? Aquí vamos a responder que si estos mitos y sobre todo el mito de la diosa Bachué responde pues a esos imaginarios tanto sociales o culturales que tiene una región, si esto hace parte de la cultura de una región, y vamos a explicar el por qué. Bueno, tenemos acá estilos de vida saludable. Aquí pues vamos a explicarles a los estudiantes el Popol Vuh. Este Popol Vuh trata acerca de la creación de los seres humanos. Y esta creación es a base de un alimento muy importante para los mayas, ya que los mayas basaban su alimentación en el maíz. Y acá pues vamos a plantear una pregunta. ¿Por qué crees que era tan importante el maíz en la alimentación de los mayas? Entonces, tienen que responder qué beneficios tiene el maíz y por qué esta civilización o este pueblo creía que el maíz era tan importante para una nutrición adecuada. En la evaluación, en esta evaluación tenemos un crucigrama. Entonces, a partir de todo lo que explicamos en clase, como los tipos de mito, sobre la definición de mito, las características del mito, vamos a responder este crucigrama. Este crucigrama pues les voy a enviar el link, aquí ustedes lo tienen que responder teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en clase y los videos que hemos también estudiado para esta ocasión. En el principio, el dios Chiminigagua creó a los cuervos para iluminar todo lo que existía, la entidad llamada Baqué. En ella, Chiminigagua, como un rayo en forma de serpiente, descendió del sol a la tierra para dar origen a los padres de la humanidad.
joven acompañante, hijos de la sagrada laguna de Iguaque y el Sol, por ser los primeros habitantes de la tierra, debieron aprender a vivir de esta. ¿Qué haces, Bachué? Busco refugio. Con el tiempo aprendieron a trabajar las piedras. Manipular el fuego. Recolectar. Y cazar sus alimentos. Habilidades que transmitieron a sus hijos, los muiscas. Una vez enseñaron sus conocimientos, ellos partieron para continuar poblando y educando a sus hijos muiscas. Satisfechos por el progreso de sus hijos y tras haber recorrido y poblado el mundo, Bachué y su acompañante retornaron a su lugar de origen, la sagrada laguna de Iguaque, desde donde se despidieron del mundo, al que dejaron como legado la cultura muisca. Bueno, y por último vamos a dejar una tarea. Para esta ocasión vamos a escribir un mito. Debemos tener en cuenta qué clase de mito queremos escribir, teniendo en cuenta pues las características del mito. ¿Por qué llueve y hay truenos? ¿Cuál es el origen de la humanidad? ¿Por qué cambian el clima y las estaciones durante el año? ¿Qué pasa cuando dejamos de existir? Antes de que se desarrollen la ciencia y la filosofía como las conocemos hoy en día, este tipo de preguntas, que también se hacían los seres humanos de la antigüedad, hallaban sus respuestas en los mitos. Pero, ¿qué es un mito? Un mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos, que está ubicada fuera del tiempo histórico y que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos del universo. La palabra como tal proviene del griego, mythos, y significa cuento o relato. Los mitos forman parte del sistema de creencias de un pueblo o cultura. Considerados en conjunto, los mitos conforman una mitología. Y es la mitología, precisamente, la que sustenta la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de relatos y creencias con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de ser de todo lo que lo rodea. Los mayas, por ejemplo, creían que los seres humanos fuimos creados por los dioses a partir del maíz. Y los vikingos aseguraban que el universo era un gran árbol que contenía 9 mundos diferentes habitados por distintos seres fantásticos. A grandes rasgos, los mitos pueden clasificarse según su explicación o utilidad. Las cosmogonías son las que explican el origen del universo. Las teogonías hablan sobre los dioses y sus poderes. Los antropogénicos justifican la existencia de la humanidad en la Tierra. Los mitos morales desarrollan el origen del bien y del mal. Los etiológicos hablan de la creación de seres, objetos, técnicas e instituciones. Los fundacionales son los que explican el origen de las culturas y las naciones. Y por último, están los escatológicos, que
No, no es lo que están pensando. Son los relatos asociados con la idea del fin del mundo. En resumidas cuentas, los mitos son historias que responden a preguntas existenciales y ofrecen explicaciones tradicionalmente aceptadas por un pueblo. Y sobrevivieron hasta nuestros tiempos porque se han ido transmitiendo de generación en generación a lo largo de los siglos de manera oral y escrita. Así, llegamos al final de nuestra explicación. Espero que les haya sido de ayuda. Los saluda el profesor Nicolás Natielo y si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal. También pueden escribirme en los comentarios cuál es su mito favorito. Según el Popol Vuh, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores, Tepeu y Gucumatz, quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y animales. Los dioses no quedaron contentos con su obra, debido a que los animales no podían alabarles por no poseer un lenguaje. Decidieron que debían hacer una criatura que les profesase devoción, y así comenzó la tarea de crear al hombre. Los dioses crearon a la primera pareja humana, que era de barro. La moldearon con minuciosidad y sin olvidar ningún detalle. Sin embargo, estos eran débiles y apenas podían mantenerse en pie. Además, se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella. Ahora todo parecía mejor. Se reprodujeron y se extendieron por el mundo. Tenían un lenguaje y se comunicaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Estos hombres no tenían sentimientos, no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos. Y así vivieron dioses y hombres por algún tiempo hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte. Una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra destruyendo todo. Los hombres de madera desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Tepeu y Gucumatz se reunieron y lo intentaron por tercera vez. Usaron madera y añadieron maíz amarillo y rojo. Con la madera hicieron las partes rígidas. Con el maíz amarillo moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros 4 hombres fueron interrogados por los dioses. Comprendían el mundo que los rodeaba y los instruyeron sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Pero los dioses se intimidaron por la perfección de su obra, pues no debían comprenderlo todo. Entonces Tepeu y Gucumatz rociaron una niebla que extirpó parte de su visión y sabiduría. Comenzaron la creación de la mujer de la misma manera. Entonces hombres y mujeres poblaron el mundo sin poder suplantar a sus creadores.